es el cambio del estado de una sustancia que pasa de líquido a sólido cuando se enfría, que es la disminución de la temperatura. Otro tema que se vio fue la tabla periódica, donde aquí podemos ver las divisiones de la tabla periódica, que son 7 filas horizontales de los periodos, 18 columnas verticales que son los grupos, el cual el grupo A pertenece, son los elementos representativos, el grupo B, elementos de transición interna, tierras raras y 14 elementos de serie, la Antártida y actinidad. Los tipos orbitales de la tabla periódica, aquí estamos, viene de acuerdo al tono, que es el S1, S2 del bloque S, el bloque D del D1 al D10, el P del bloque P1 al P6 y el F del F1 al F13. Grupos de tabla periódica, el S son los alcalinos térreos, y esa es la configuración del electrón, es NS1, NS2. El bloque P, que es el 13 al 18, que son térreos, carbonaídos, nitrogénidos, anfigeos, halógenos y gases nobles. El D, que es el 13 al 12, que son los elementos de transición, como se había dicho anteriormente. Y el F es el de transición interna. Configuración electrónica. Es la distribución de los electrones de un átomo y sus respectivos niveles, subniveles y orbitales. Para lograr una correcta configuración electrónica es necesario cumplir con las siguientes condiciones. 1. Utilizar una notación que indique el nivel, que está representado por la N, el subnivel I y los electrones presentes en este subnivel. 2. La regla de las diagonales o principio de Aufbau, el principio de exclusión de Pauli y el principio de máxima multiplicidad. Los enlaces químicos y los tipos de enlaces. Que es el intramoleculares, que es el iónico y covalente, intermoleculares, que son las fuerzas de Van de Waals y enlaces de hidrógeno, y el metálico. Enlace iónico se da entre un metal que pierde uno o varios electrones y un no metal que los captura. Resulta iones positivos y negativos que se mantienen unidos por tracciones electrostáticas formando redes cristalinas. Las reacciones de pérdida o ganancia de se llaman reacciones de ionización. Por ejemplo, Na-1e igual a Na más, y su reacción global es O más 2Na más O más 2Na más. Fórmula de compuesto empírica. Principales tipos de estructura cristalina, que es la nacie cúbica centrada en las caras para ambos iones, y aquí podemos ver la estructura. Índice de coordenadas para ambos iones son igual a 6. Aquí podemos ver que el índice de coordenadas son de 8 iones, de acuerdo a la distribución. Aquí podemos ver la cúbica centrada de caras para el K2 y tetrádica para el F-, que para el F son 4 y la insecución para el K2 es igual a 8. Enlace covalente. Dos átomos unidos mediante enlace covalente tienen menos energía que dos átomos aislados. Al igual que el enlace iónico, la formación de un enlace covalente va acompañada de un desprendimiento de energía. Se llama energía de enlace la energía necesaria para romper un mol de un determinado tipo de enlace. Es siempre endotérmica, que es positiva. Ejemplo, para romper un mol de hidrógeno G de 2 moles de hidrógeno se precisa que 436 kJ de un enlace. La distancia que se consigue de mayor estabilidad se llama distancia de enlace. Aquí podemos ver el ejemplo de reacción química de los reactivos y los productos. Aquí podemos ver el esquema. Y un ajuste de reacción química, que es un número de átomos de cada elemento, tiene que ser igual a los reactivos y en los productos. Se llama ajuste a la averiguación de un número de moles de reactivos. Y también los métodos de ajuste, que es el tanteo en reacciones sencillas, algebraicamente en reacciones más complejas, resolviendo un sistema de ecuaciones. Aquí podemos dar un ejemplo de un ajuste donde sean A, B y C son los coeficientes número de moles de los respectivos reactivos y productos, y multiplicando los dos por 3 obtenemos los siguientes coeficientes: A igual a 6, B igual a 2, C igual a 2 y D igual a 3. Por lo tanto, la siguiente ecuación se está aquí representada.
estequiometría de una reacción química es la proporción en moles en la que se combinan los distintos reactivos y en la que se forman distintos productos a la reacción. Una vez determinado el número de moles de reactivos y productos de un ajuste de reacción, se puede hacer el cálculo en masa, gramos o en volumen, que son litros en el caso de los gases o disoluciones. Tipos de cálculos estequiométricos: con moles, con masas, con volúmenes, que son gases, en condiciones normales y en condiciones no normales, como reactivo limitante y como reactivos de dilatación en volúmenes. El rendimiento de las reacciones químicas: en casi todas las reacciones químicas suelen obtenerse menor cantidad de productos de la esperada a partir de cálculos estequiométricos. Esto se debe a pérdida de material a manipularlo, condiciones inadecuadas de la reacción y reacciones paralelas que forman otros productos. Se llama rendimiento A, rendimiento igual a M, que es igual a producto obtenido sobre M producto, que es teórica, por 100. Estado gaseoso. En ese estado las partículas son independientes de unas de otras, están separadas por enormes distancias de la relación de su tamaño, tal así que en las condiciones de presión y temperatura el volumen de un gas no depende más que del número de partículas, que es la ley de Avogadro, y no por el tamaño de esas despreciablemente frente a su distancia. De ahí la gran complejidad de valores extremadamente pequeños en las densidades de gases. Las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a separarse, aumentando la distancia entre ellas hasta ocupar todo el espacio disponible. Por esto los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Las partículas de un gas se encuentran constantemente en movimiento en línea recta y combinan dirección cuando chocan entre ellas y con las paredes del recipiente. Estos choques de partículas de gas con pared del recipiente que lo contiene son las responsables de la presión del gas. Las colisiones son rápidas y elásticas. La energía total del gas permanece constante. Las medidas en gases. Un gas queda definido en 4 variables: cantidad de sustancia, volumen, presión y temperatura. Y las unidades son de un átomo. Aquí podemos ver K igual a grados centígrados más 273 y un litro es igual a un diámetro cúbico. Ley de Avogadro. Ya se había comentado antes. El volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia, número de moles, a presión y temperaturas constantes. A presión y temperaturas constantes, volúmenes iguales de un mismo gas o gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Aquí vemos la fórmula. Ley de Boyle y Marriott. El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta, a temperatura y a cantidad de materia constante. Aquí vemos un esquema. Ley de Charles y Gay-Lussac. Con esos dos personajes. El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a presión y a cantidad de materia constante. Ecuación general de los gases ideales, que es la combinación de las tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Avogadro. Y aquí vemos la ecuación general de las tres, donde R se calcula para N, que es un mol, P, que es un ATM, B, que es el volumen, y T, constante de equilibrio, que es el equilibrio químico. Es una reacción cualquiera, A más B, tiempo C, CD, la constante K, tomar el valor, aquí vemos el ejemplo, y para concentraciones en el equilibrio, la constante K cambia con la temperatura. Atención, solo incluyen las especies gaseosas y la de solución. Las especies en estado sólido o líquido tienen concentración constante y por lo tanto se integran en el constante del equilibrio. Aquí vemos un ejemplo y su respectiva concentración de iniciales y concentraciones de equilibrio. Aquí tenemos ya la conversión, donde está la reacción anterior, donde caso tiene aplicando la expresión que vemos en pantalla, y como se ve es prácticamente constante. Aquí vemos otro ejemplo
En un recipiente de 250 mililitros se introducen 3 gramos de pH estableciendo equilibrio y sabiendo que la constancia de temperatura experimento 0.48 determinó la composición molar del equilibrio. Aquí vemos la cantidad de moles iniciales, los moles de equilibrio, la concentración molecular. Y aquí aplicando ya la fórmula nos da la constancia 0.48. En las reacciones en las que intervienen los gases es más sencillo medir las presiones parciales en concentraciones. Aquí se observa que la constancia de K viene definida por la siguiente fórmula. Es la reacción vista anteriormente con su respectiva fórmula. De la ecuación general de los gases se obtiene la concentración. Pues que K puede depender de la temperatura siempre que haya un cambio en el número de moles de gases, donde el incremento de moles de gases son los productos y los reactivos. Cociente de reacción es una reacción cualquiera, A más B más C más D se llama cociente de reacción A. Siguiente fórmula, que tiene una fórmula que la K, pero de referencia a las concentraciones no tiene por qué ser las del equilibrio. Entonces está el sistema de equilibrio. Si Q es el sistema evolucionario hacia la derecha, es decir, aumentarán las concentraciones de los frutos y disminuirán los reactivos hasta que se iguale con K. Si QK es el sistema evolucionario hacia la izquierda, es decir, aumentará las concentraciones de los reactivos y disminuirán los frutos hasta que se iguale. Aquí vamos teniendo los compuestos químicos orgánicos. Las sustancias orgánicas se encuentran en todos los organismos, vegetales y animales, en alimentos, vestimenta, combustibles, medicamentos, colorantes de la agricultura. Y son muy importantes para la vida cotidiana y a nivel industrial. Fórmula de los compuestos de carbono. Como todos los compuestos químicos, las sustancias orgánicas se representan mediante fórmulas debido a su diversidad y complejidad. Además de la fórmula molecular, se suele decir la fórmula semidesarrollada y la desarrollada. Aquí tenemos el ejemplo de un compuesto de propano, donde está su fórmula molecular, su fórmula semidesarrollada y su fórmula desarrollada, que es su distribución. Grupos de átomos unidos de forma característica que identifican los compuestos de una misma familia orgánica y es el responsable de las semejanzas frías químicas como hidroxilo, carbonilo, carboxilo y amino. Aquí vemos su fórmula, de qué familia viene y un ejemplo. Existen grandes grupos de familias derivados halogenados que contienen halógenos, compuestos oxigenados que contienen oxígeno y compuestos nitrogenados que contienen nitrógeno. Aquí vemos la clasificación, que son los hidrocarburos, que son alifáticos, aromáticos, con nitrógeno, alíquicos con ácidos carbonáceos, alquenos, alquinos, aminas, amidas, nitróleos, cetonas y éteres. Hidrocarburos, compuestos orgánicos cuyas moléculas están formadas por estos compuestos forman cadenas de átomos de carbono más o menos ramificadas que pueden ser abiertos cerrados y obtener enlaces dobles y triples. Según la fórmula de la cadena, los enlaces representan dos diferentes tipos de hidrocarburos, que son los saturados, alcanos, los insaturados alquenos, que es el buteno, y los alquinos, que es el 2-butino. ¿Cómo se nombran? Estas etapas a seguir de formación de un compuesto orgánico: la elección de la cadena principal, nombrar las cadenas laterales y ramificaciones y nombrar la cadena principal. Elección de una cadena principal, numeración hidrocarburos saturados. La elección de este siguiente orden: se elige la cadena principal más larga y se empieza a numerar por el extremo que tenga más cerca la ramificación. Si hay más de una cadena de igual longitud, se elige que tenga más ramificaciones, asignándole el ecuador de bajos posibles. Etapas para seguir la formulación de un compuesto orgánico: ordenación de cadenas laterales. Las cadenas laterales se nombran siguiendo las mismas reglas utilizadas para el nombre de la cadena principal, siendo el carbono 1 al que hay que unir la ramificación a la cadena principal. Una vez que se ha asignado el nombre de distintas ramificaciones, se ordena teniendo en cuenta que si hay radicales simples que se citan en orden alfabético y no se tienen en cuenta los prefijos di, tri, sec, ter. Pero si el iso y el neo, si son radicales ramificados complejos, se les ordena alguna primera letra ramifical, aunque sea di, tri, ec. Si se repiten radicales ramificados, se utilizan los prefijos bis, tris y tetra. Si hay más de dos radicales
Se utiliza metibutil, metibutil, se nombra en primer lugar al que tenga el número más bajo. Aquí vemos la fórmula y su ejemplo. Fin de la presentación.